Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Vislumbrando en el ambiente espiritual. Los detalles. En San Juan 3:13, la Biblia católica, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Tampoco en el presente, ellos no pueden hacer obras buenas según el criterio de Dios, porque no han subido al cielo. Además, el paraíso, donde están las almas de los hijos de Dios, es como una matriz del cielo, donde las almas están vivas al estilo de los fetos humanos en las matrices de mujeres embarazadas. También, muchas personas dicen que están en reposo, y ellas suelen expresar diciendo, que descanse en paz. De cualquier manera, un feto está vivo, pero inactivo, así están las almas en el paraíso. Las almas en el paraíso no están trabajando para Dios ni están haciendo lo que se les antoje hacer. La que fue madre de Jesús en este mundo, también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella resucitó de la manera como Jesús lo hizo. Sin incluir a Jesucristo, Dios no necesita ayuda de ninguna alma de persona que vivió en carne y huesos en este mundo. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, Reina Valera, también en la Biblia católica, revela que Dios tiene millones de ángeles para asistir a Dios y a nosotros. Esto significa que son tantos los ángeles, que se pueden formar millones de grupos, con 1.000.000 de ángeles en cada grupo. Esto también significa que en el reino de Dios hay miles de veces más ángeles que personas en este mundo. Las personas riquísimas en este mundo tienen cofres donde guardan perlas, diamantes, rubíes, etc. El paraíso también es como el cofre de Dios, donde nuestro Creador tiene, en descanso, a sus hijos que vivieron en este mundo, y fueron obedientes a Dios a través de Jesucristo y lo que enseña la Biblia. En el paraíso, cada alma es una joya de mucho valor para Dios. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Cristo. Ellas serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús 3 días después de su muerte. Porque ellas están en el paraíso, vemos que solo Jesucristo ha subido al cielo, como declara San Juan 3:13, y en San Lucas 23:43 en la Biblia, Jesús, a uno de los crucificados juntos a él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió a él esto, Jesús también pasó por el paraíso, como los demás hijos de Dios. El alma de este hombre está en el paraíso, y estará allá hasta el momento cuando Cristo regrese a esta tierra. Esto mismo sucede a todos los hijos de Dios que alcanzan la salvación espiritual, y mueren antes de Cristo regresar a esta tierra. Para entrar al cielo, las almas de los hijos de Dios primero tienen que resucitar de la manera como Cristo resucitó. La Virgen María también está en el paraíso, porque la Biblia enseña diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 Corintios 15:52, en la Biblia. También, 1 Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas dos citas de la Biblia claramente dicen que los muertos en Cristo serán resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado, pero la Biblia no dice que María su madre ya fue resucitada por Dios, y además la Biblia dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, estarán inactivas. Hay muchas personas que murieron asesinadas y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas,
hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar a sus familiares o a las autoridades terrestres quiénes fueron los asesinos que las mataron. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados, no pueden dar informes acerca de sus muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de ellas mismas, ni pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a María. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. ¿Puede una niña de 6 años, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. La Biblia enseña que Dios no da privilegios a una persona, en Hechos 10:34, en base a su rango social, o lapsos sanguíneos en este mundo, como sucede cuando un príncipe se casa. Debido a esto fue que nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Él no nació en un lugar cómodo, sino en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo con la obediencia a Dios de la persona. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar, que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a dar todo honor y todo crédito espiritual solo a Dios. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Los demonios de Satanás son los que maliciosa y engañosamente, contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán por haber puesto sus confianzas en demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena, ni se arrepintieron de haber dependido de demonios, y por otros pecados que conducen al infierno. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite estará en espera del regreso de Cristo. San Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Cristo no está en espera en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios. Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si rogamos, pedimos, o hablamos con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite espiritualmente, y ponernos en comunicación con María de esta manera, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17, en la Biblia. Ella será resucitada por Dios justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. María es la única virgen mencionada en la Biblia. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, más honorable, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite.
Las iglesias no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios las gentes, en realidad no las conocen correctamente. Quizás por eso Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así: la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros. Hebreos 12:14 en la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Lo hermoso es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él nos los presenta en la Biblia. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar este video, y que Dios bendiga a usted ricamente.